Hola amigos, buenos días. En este vídeo voy a hablaros de 5 prácticas que no son nada recomendables en nuestras cocinas. 5 cosas que hacemos sin darnos cuenta y que van a favorecer el crecimiento de ciertas bacterias, especialmente Salmonella y Escherichia coli, que pueden luego generarnos graves problemas de enteritis, especialmente graves en niños. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os las cuento. Una primera práctica que hacemos casi todos sin darnos cuenta porque creemos que no tiene ningún tipo de riesgo es que cuando hacemos una tortilla, en especial la clásica tortilla de patata o tortilla española o llamarla como queráis, cuando le damos la vuelta a la tortilla, luego servimos la tortilla a la mesa en el mismo plato en el cual le hemos dado la vuelta a la tortilla. Esto es un riesgo sanitario importantísimo, porque siempre van a quedar restos, el clásico caldito amarillento del huevo que no se ha cocido y que va a estar en contacto con la tortilla. Y esto es un caldo de cultivo perfecto para la salmonela. Muchos casos de enterotoxemias en personas, especialmente en niños, se dan por consumo de tortilla que ha estado mucho tiempo en contacto con huevo crudo, huevo que no se ha cocido en la sartén. El segundo gran error que cometemos muchos es encariñarnos, les cogemos mucho cariño a estropajos, bayetas, paños y demás. Estos productos hay que cambiarlos muy periódicamente y en especial no utilizarlos para recoger cierto tipo de material que ensucie la cocina. Por ejemplo, los restos de pollo, cuando estás cortando el pollo, que se te queda algún trocito de piel o que has manchado la superficie de la encimera o demás, no es recomendable limpiarlos con bayeta, porque la bayeta va a quedar siempre contaminada en parte con ese resto de carne de pollo. Carne de pollo, que es el caldo de cultivo perfecto también para Escherichia coli, una bacteria que en niños da problemas hasta de mortalidad por enteritis hemorrágica, diarreas con sangre. En estos casos, lo más recomendable, ya sé que cuesta más dinero, es recogerlo con un papel de cocina, recoges y luego limpia. Y sobre todo, no aguantes más de 2-3 semanas el clásico paño o estropajo, porque se contamina y no se puede limpiar bien solamente con jabón. En tercer lugar, mucho cuidado con los utensilios de madera. Me estoy refiriendo a cucharas, tenedores y sobre todo las bases donde cortamos carne y demás. La madera, cuanto más porosa es, con mayor facilidad se contamina y más difícil es de limpiar. Tú verás que a lo mejor la superficie la has dejado niquelada, limpísima, pero no está limpia, no está desinfectada. Y claro, no vas a desinfectarla cada vez porque sería un engorro. Te recomiendo siempre que compres utensilios de cocina de maderas duras, las más duras posibles, que no tengan ningún poro. Ya sé que son más caras, ya lo sé, pero las maderas porosas son una fuente continua de contaminación de los alimentos. Otro grave error que cometemos es descongelar carne o pescado a temperatura ambiente. Esto es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque esa descongelación en un ambiente que por lo general en la cocina puedes estar a 18, 20, 22 grados, es cuando la carne se descongela, por ejemplo, va soltando líquidos que con mucha facilidad se contaminan de las propias bacterias que hay en el ambiente y luego te van a contaminar la carne. Imagínate que luego haces una hamburguesa. Esa hamburguesa va a ser peligrosa para tu hijo o para ti mismo. Por lo tanto, descongela siempre en la nevera y a ser posible en estas bandejas que tienes una rejilla y la parte de abajo donde el líquido de la descongelación queda acumulado. Y por último, especialmente para evitar contaminaciones por Listeria monocytogenes, no pruebes la comida que pienses que esté en mal estado. Si algo te hace pensar que la comida no está óptima, no la pruebes. Es tremendamente peligroso, especialmente ahora en Europa estamos en verano, pero en América gozáis casi de un verano en la mayoría de países eterno. No es conveniente probar.
Si tienes sospecha por su olor, por su color o por cualquier cosa que te llame la atención desde el punto de vista negativo, directamente descarta el alimento, pero no lo pruebes. Pues estas serán los 5 consejos o advertencias, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.